Esencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 11 minutos y tal y como se lo adelantaba yo al inicio de este espacio, tenemos en entrevista vía Zoom al diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y coordinador de los diputados de este mismo partido en la Cámara de Diputados Federal, el diputado Rubén Moreira, a quien agradecemos enormemente siempre la apertura que ha tenido para con este medio. Diputado, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta manera de comunicarnos y estoy a sus órdenes. Gracias, diputado. El motivo por el cual lo hemos buscado es justamente para que podamos entender desde la oposición, no una versión oficial, la pretendida reforma a la ley del Infonavit, que ha sido cuestionada justamente por la oposición y que en contrapeso la presidenta de la República pues ha resaltado las bondades que tendrá esta pretendida reforma. Desde su óptica, desde su lectura, diputado, ¿cuál es la columna vertebral de esta reforma que se pretende impulsar en torno al Infonavit? Bueno, no es una buena reforma porque no es dinero del gobierno, ni siquiera de todos los mexicanos. Es dinero de las y los trabajadores que han cotizado al Infonavit. Recordemos que la Constitución del 17 dice que los trabajadores tienen el derecho a la vivienda. Hace 50 años, en tiempos de Luis Echeverría, se creó este fondo para hacer efectivo ese derecho. ¿Cómo se llena de dinero este fondo? Pues con las aportaciones que hacen los patrones y los trabajadores al Infonavit. ¿Y quién decide en este momento? Pues son patrones, trabajadores y gobierno. El gobierno actúa como un árbitro. ¿Qué quiere hacer esta reforma? Pues que las decisiones las tome el gobierno, no los trabajadores, no los patrones. Primera. Segunda, generar un fondo, entonces llevar el dinero de los trabajadores a ese fondo para hacer casas. ¿Quién? Directamente el gobierno. ¿Cómo? Sin la vigilancia de los trabajadores, porque no tendrían votos suficientes para determinar auditorías, vigilancia, transparencia. También el director general, que hoy es a propuesta del presidente de la República, pero votado por trabajadores y patrones, ahora sería designado por el presidente. El Consejo de Administración se alterna quién lo dirige, gobierno, trabajadores o patrones, y ahora sería el puro gobierno. Cierro esto diciéndoles a todos que el tema es que el dinero tiene propiedad, que es de usted, por ejemplo, o de quienes nos están escuchando. Querétaro, que es un gran estado industrial, pues tiene muchos trabajadores formales. Pues el dinero es propiedad de ellos y lo quiere tomar el gobierno. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene su casa? Es decir, cuando se jubila y no ha accedido a un crédito del Infonavit. Bueno, puede recuperar su dinero. ¿En qué peligro estemos? En que un mal manejo ahora, porque va a ser, pues las decisiones van a ser únicas, van a ser del gobierno, un mal manejo deje sin dinero a la gente. ¿Cuál es el estatus actual que guarda la iniciativa de reforma? Es decir, está en Cámara Baja, está en Cámara Alta, ya fue aprobada, está en discusión. ¿Qué hay en torno al estatus que guarda esta pretendida reforma, diputado? Pues se pretendió dar un albazo, se presentó así como de inmediato en finales de periodo, allá por mediados de diciembre, se presenta así de inmediato en el Senado, se vota pues fast track, la oposición, quiero decirlo, Acción Nacional, MC y PRI se oponen en el Senado, pero en unas cuantas horas sigue todo el proceso legislativo. Como en diputados habíamos ya cerrado el periodo, se anuncia de manera oficial que va a haber un periodo extraordinario y se nos envía a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la mayoría, y ahí hay que reconocer a Monreal, la mayoría lo frenó. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar detenido esto? Pues no sabemos. Yo creo que deberíamos tener un gran debate nacional.
Nuestra dirigencia nacional, la secretaria Carolina Vigiano, ha hablado de un parlamento abierto. Ricardo Anaya, de Acción Nacional, ha hablado de un parlamento abierto. Yo estoy de acuerdo, pero creo que es mucho más que eso. Debe ser un debate nacional, porque hoy no se trata de consultar expertos. Hoy se trata de consultar a millones de trabajadores que son dueños de ese dinero y que una buena parte no sabe lo que va a suceder con él. Ahora, justamente lo escuchaba, diputado, y pensaba, ¿qué sucede con la voz de los trabajadores? Porque me parece que estos sindicatos poderosos de antaño, le hace CTM, Federación de Trabajadores, la CROC, creo que hoy están callados. No sé cuál sea la reflexión al interior de estos gremios sindicales en torno a esta pretendida reforma. Los días anteriores a que se votara el periodo extraordinario, tuvimos mensajes de organizaciones sindicales y también patronales. De hecho, yo me reuní con Coparmex y todos ellos pues están en contra de esto. Pero creo que tienen que ser más activos, tendrían que ser más acuciosos en la defensa de los trabajadores y sobre todo explicarle a los millones de obreros qué va a pasar con su dinero. Le cuento, ayer en una cafetería aquí de la Ciudad de México, pues yo le decía a uno de los trabajadores sobre esta reforma y él no tenía idea. Y es que pues las fechas no son buenas, lo están haciendo con una gran rapidez, fast track, es a veces difícil de comprender para todos, porque es una ley complicada la del Infonavit, y no saben que su dinero va a pasar a manos del gobierno y el gobierno va a hacer lo que quiere y que un día se pueden quedar sin nada, ¿no? Ahora, diputado, justamente la propia presidenta ha insertado desde las mañaneras la reflexión de que hay un sinnúmero de complicidades al interior del Infonavit, que hay viviendas que se venden hasta más de 3 veces en detrimento de los trabajadores, hay viviendas abandonadas. Ya está inserta la reflexión desde la conferencia matutina. ¿Qué hay justamente en torno a lo que ya está en el discurso? Que el Infonavit a su interior, en complicidad con notarios, con valuadores, ha desplegado actos de corrupción. Bueno, lo primero que le diría es que el anterior director, que es un agente de Morena, no dijo nada al respecto. Y el anterior, hoy es senador por Morena y tampoco ha dicho nada. Pero vamos a suponer que sea cierto. Es más, se lo tomo como cierto, porque no tendría ya por qué mentir. Pero lo que está proponiendo no soluciona el problema. Nosotros queremos, como todos, que se construyan casas y casas buenas. Pero estos dispositivos que quieren cambiar no solucionan el problema. Construir casas baratas pasa por el costo de la tierra, por los permisos de construcción, por los impactos ambientales, por la transparencia, porque no haya corrupción en las empresas, por buenos materiales. Hoy la solución que ellos nos dicen es, déjame agarro el dinero de los trabajadores, no lo dejo donde está, que quede claro, lo saco del Infonavit, lo meto en un fondo y las casas las va a construir el gobierno. O sea, no tiene relación una cosa con otra. Pero además vamos a suponer que eso fuera bueno, que yo no lo creo, pero vamos a suponer que fuera bueno. Pues eso lo tienen que decidir los trabajadores, no el gobierno, porque ese no es dinero del gobierno, no es dinero de impuestos, es salario de los trabajadores, es un derecho de los trabajadores, es propiedad de los trabajadores. Y además, si falla el gobierno, pues los que van a perder su dinero son los trabajadores y los patrones pues van a quedar en la presión de que quieren los trabajadores su casa, habitación. Y déjeme le digo algo más. El gobierno está sacando un jugador importante. Hoy mismo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores opina sobre los manejos del Infonavit. Dice, tus créditos son buenos, tus créditos son riesgosos, tienes mucha cartera vencida o poca cartera vencida, pues para que no quiebre, porque además el Infonavit tiene otras obligaciones con otros bancos. Y la iniciativa dice, la Comisión Nacional Bancaria ya no va a opinar. Ahora, diputado, déjeme preguntarle, ¿qué finalidad alcanza a ver usted en el trasfondo de pasar el dinero que hoy está en el fondo del Infonavit
a otro lado. ¿Cuál es la razón de ser de trasladar el dinero de esta forma? ¿Hay el riesgo de que se desvíe el recurso para programas asistencialistas de Morena? Pues no exactamente a programas asistencialistas. Esos están de alguna manera garantizados con el presupuesto que hoy tienen. No, lo que puede ser es que lo utilicen para muchas otras cosas. Lo que puede ser es que lo pierdan en una mala decisión. Déjeme le comento que el hoy senador Murat de Morena fue director del Infonavit. Cuando él fue director, la tasa de morosidad, el porcentaje de créditos morosos era de un poquito más del 7%. Hoy la morosidad llega al 15%, 16%. Entonces, estos manejos que están haciendo en los últimos años no son exactamente los mejores. Pero insisto, si quieren hacer más casas, ok, que los fondos estén en el Infonavit, que decidan patrones, trabajadores y gobierno cómo hacerlas, que se respeten las leyes del mercado. Oye, hay corrupción, pues castíguenla. Oye, ¿quieren solucionar estos problemas que son como sistémicos, estructurales? Pues hay que pasar porque no haya agio en la tierra, porque no haya especulación en la tierra, porque tengamos agentes que regulen el precio de la misma, por respetar el medio ambiente. Pero la solución no corresponde a lo que se dice como problema. ¿Hay en este ámbito de consensos, de contrapesos, una reforma alternativa, es decir, una contrapropuesta hacia el gobierno federal que pretende reformar el Infonavit? Pues mire, esto ha sido tan rápido que no lo hay. ¿Por qué? Pues porque ellos lo plantearon, lo pusieron sobre la mesa sin ninguna consulta de ningún tipo. Nosotros esperaríamos que esto no hubiera sucedido. Bien, diputado, ya a manera de cierre, no hay la posibilidad entonces que se pueda aprobar en este periodo vacacional. Sin embargo, reanudando el periodo ordinario en la Cámara de Diputados, ¿es altamente probable que se pueda iniciar la discusión y el análisis? ¿Sí me escucha, diputado? Tenemos ahí un pequeño problema de conectividad con el Yo diputado. creo que no se va a aprobar en este periodo extraordinario, pero sí se puede aprobar en el futuro. Bien, diputado, pues le agradezco enormemente su tiempo. ¿Alguna reflexión a manera de cierre para despedir esta interesante charla que nos ha brindado? Pues yo esperaría que todos nos informáramos sobre el tema y que le dijéramos a nuestros líderes empresariales, a nuestros líderes laborales, que defiendan lo que está sucediendo y nosotros votaremos en contra. Diputado, enormemente agradecido por esta charla. Muchas gracias por la oportunidad de conocer a detalle lo que está sucediendo en esta pretendida reforma. Le mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias. Ahí al diputado Rubén Moreira, que nos acompañó en esta reflexión. Yo voy a quedarme con ustedes, por supuesto, con más de la información, no sin antes recordarle la línea telefónica.